Mapuches, terrorismo, plata y soberanía. ¿Continúa la guerra civil de los 70? Hace ya varios años que asistimos a hechos delictivos y al debate público y legal sobre la legitimidad de los reclamos presentados por autodenominados mapuches y sus pretendidos representantes de la organización terrorista RAM. ¿Cuántos mapuches hay en Argentina? Según datos del censo de 2010 hay 106.000. En Chile más de 1 millón. ¿Dónde están? Su presencia llega hasta la provincia de Buenos Aires, pero en la zona de concentración, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en Río Negro 86 comunidades. La Confederación Mapuche habla de 64 en Neuquén. En los registros públicos de Chubut hay 110, la mayoría al pie de los Andes, según los datos provinciales. En Neuquén, durante el gobierno Zapag, se escrituraron 260.000 hectáreas a comunidades mapuches en 2009. No les alcanzaron. En Bariloche, 514 hectáreas son motivo de un añejo litigio entre la familia mapuche y el ejército, y también ocupadas por la organización terrorista el área del lago Mascardi, incendiando propiedades privadas y del Estado Nacional. Ahora también reclaman la meseta de Somuncurá, en la provincia de Río Negro, una de las regiones más inhóspitas y menos desarrolladas de la Argentina. La característica de esta zona es que anteriormente la población del lugar era nómade, siendo los tehuelches septentrionales quienes ocupaban el territorio a la llegada del hombre blanco. Para algunos antropólogos, la meseta tenía para estos un carácter fundamentalmente sagrado, con solo una ruta de acceso norte-sur, que habría sido la que utilizaron el suizo Claras, el primer explorador blanco en andar por estos territorios, y el Perito Monero, antes de la invasión mapuche chilena. En la meseta hay media persona por kilómetro cuadrado. Hoy en día, la población de la meseta se encuentra en los pequeños parajes de al pie de ella, y residiendo sobre la mesada solo existe un paraje, el Caín. El resto de la población es rural, diseminada, encontrándose las moradas de los pobladores alrededor de las lagunas, sean temporales o permanentes. La actividad económica dominante es la ganadería ovina por parte de colonizadores blancos de origen europeo. La RAM reclama esa cantidad de hectáreas con el objetivo de impedir o participar de lo que pretende hacer con la explotación de hidrógeno verde mediante la generación de energía eólica. Esto en manos de un grupo australiano. Es importante conocer que toda la Patagonia Argentina tiene un habitante por kilómetro cuadrado. Como referencia se debe saber que los tehuelches, habitantes originarios de la Patagonia, combatieron en contra de los mapuches chilenos bajo las órdenes del gobernador Juan Manuel de Rosas y con el cacique Catriel. Asociado a él, el hijo del cacique fue nombrado coronel del ejército argentino, y el nieto del cacique, Cipriano Catriel, fue fundamental para derrotar al cacique mapuche Calfulcurá en la batalla de San Carlos en 1872. Por tanto, las pretensiones de los mapuches en la actualidad suenan ambiciosas e inapropiadas, excepto que por detrás existan intereses económicos de políticos locales e intereses extranjeros. La Patagonia es argentina, y las tierras pobladas por los indígenas fueron ocupadas por el ejército argentino al mando del general Roca y respaldada por una ley basada en el plan estratégico diseñado por Estanislao Ceballos a pedido del presidente Nicolás Avellaneda, llamado La Conquista de 15.000 leguas, destinada a marcar la presencia de Argentina en la Patagonia y erradicar los malones de los indios araucanos mapuches, ladrones de hacienda y atacantes de poblaciones, quienes habían exterminado y sometido a los tehuelches e impedían la explotación de riquísimas tierras
al sur del río Colorado. La Patagonia, como el resto de los territorios nacionales después transformados en provincias, forman parte de la Argentina a partir de la independencia de la corona española. Es bueno recordar que desde el siglo XVI en adelante en la Patagonia argentina las tribus indígenas radicadas en su norte eran tehuelches, en el sur patagones y en Tierra del Fuego los zonas. En el sur de Chile estaban radicadas tribus mapuches en la llamada Araucanía chilena. Los indios patagónicos no se dejaron dominar por las avanzadas españolas, pero su vida transcurría en paz y sin agresiones, hasta que hacia 1830 mapuches chilenos comenzaron a invadir masivamente el territorio argentino. Primero eliminaron a los boroganos, llamados borogas, y luego el cacique Calfulcurá cruzó la cordillera para diezmar a las comunidades indias locales y robar en establecimientos locales de la Argentina en formación y a los pueblos instalados en nuestras tierras, como mencionara anteriormente. Calfulcurá, nacido en Yaima, Chile, luego de masacrar a sus compatriotas boroganos, masacró a los tehuelches y se constituyó en el mayor depredador de propiedades, haciendas y mujeres de los argentinos y europeos instalados en estas latitudes. Hubo paz durante 3 años, mediante un acuerdo de Calfulcurá con el general Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego el cacique mapuche chileno volvió a los ataques, no pudo renegar de su condición. Pasados los años, indios mapuches se afincaron en Argentina. Sus descendientes convivieron pacíficamente en la Patagonia con los argentinos hasta 2014, en que se manifiesta la organización RAM. Los mapuches pacíficos, reales, se reconocen argentinos, respetan la bandera argentina, el himno nacional y la Constitución nacional. La RAM es un invento terrorista con intereses políticos y económicos asociados con intereses extranjeros y de narcotraficantes, según comprobaron las autoridades chilenas que enjuiciaron y condenaron a su fundador, el mestizo Jones Guara. Estos antecedentes nos llevan a analizar la organización armada creada por este personaje, la cual fundamenta como objetivo convocar a seguidores revolucionarios anticapitalistas, antiimperialistas y antioligárquicos, objetivos que no responden a la reivindicación de una etnia. Entre tanto, los argentinos estamos soportando la colusión entre los jerarcas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, y la Secretaría de Derechos Humanos para encubrir los desmanes generados por las agresiones y ocupaciones ilegales a propietarios institucionales como el Estado Nacional, la Iglesia, el Ejército Argentino y propietarios privados de vastas zonas de la Patagonia Argentina, mediante la violenta ocupación por parte de pseudo-indígenas instalados compulsiva e ilegalmente en territorio argentino. Es por ello que como argentino quiero dejar sentada una posición a este respecto, la cual, además, es compartida por muchos comunicadores sociales y ciudadanos de bien que no quieren o no se pueden expresar públicamente. Miguel Ángel Pichetto, uno de los políticos más lúcidos de la Argentina y con mayor conocimiento de los problemas nacionales, los definió en un reportaje como enemigos de la patria y del país. Dijo que no reconocen la bandera ni el himno, ni la autoridad del presidente ni de la vicepresidente, tampoco la autoridad de la gobernadora contra la que se rebelan y la tiran piedras. Quieren un Estado mapuche autónomo y están explícitamente respaldados por montoneros viejos como Roberto Cirilo Perdía y Eduardo Soares, quienes todavía son conducidos por Mario Firmenich desde Barcelona. Hasta aquí la cita. El ejército montonero, como lo definió su líder en los 70, sostenía que la revolución crearía un nuevo orden basado en el evangelio cristiano, el cual sería la vía para el socialismo. Los montoneros nacieron como nacionalistas católicos a la sombra de Lorenzo Escurra Medrano, líder de la organización nacionalista Tacuara, de Juan García Elorrio, del padre Meinbiel y el padre Hernán Benítez, asesor del general Perón
y confesor de su esposa Eva. El cura Benítez llegó a comparar a Eva Perón con el Che Guevara. También predicaron con él los padres Carbone y Carlos Mujica, quienes adoctrinaban sobre el socialismo marxista. En los años 70, la Iglesia como institución bendijo a los militares y educó a los guerrilleros, protegió a los obreros y confesó a los industriales. Convocó al Cristo revolucionario y al Dios antisubversivo, hasta convertirse en una mezcolanza de almas, mártires y verdugos, incendiarios y bomberos, luces y sombras, como fue definida por el historiador Lori Sanata en uno de sus libros. Sobre el rol de la Iglesia en la política argentina desde los años 30 hasta nuestros días, me manifestaré próximamente. Para la Iglesia en esos años, el comunismo era la reacción a los efectos disgregadores del liberalismo sobre la unidad orgánica de la nación. En los 70, la Iglesia operaba políticamente en tres frentes: el institucional, del Estado, el militar y el terrorista, a través del MSTM, el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. La identidad de lo que yo defino como el MTP, Movimiento Terrorista Patagónico, completa la nómina con Fernando Vaca Narvaja, ex número 2 de Montoneros, consuegro de la vicepresidente Cristina Kirchner, y César Urien, un marino renegado. Más abajo en la línea siguen los nuevos y jóvenes montoneros, hijos y nietos de los fundadores y generadores del terrorismo argentino en los años 70. Si extranjeros e invasores como los mapuches promueven una sucesión geográfica y política en la nación argentina constituida con esfuerzo a través de la historia con el objetivo de provocar una independencia política y económica propia dentro de su territorio, no pueden ser denominados de otra manera que invasores. Y los invasores deben ser reprimidos, combatidos, encarcelados y deportados. Mapuches mestizos actuales promueven a través de videos en YouTube que la Patagonia Argentina les pertenece porque los límites de su propiedad son determinados por la salida del sol desde el este. ¿De qué están hablando? ¿Suena razonable este concepto? Con ese criterio, no solo las costas argentinas de la Patagonia deberían ser de su propiedad, sino también la plataforma continental y el océano Atlántico hasta Sudáfrica. Argentinos, el este mapuche termina en la ladera de la cordillera chilena de los Andes. No es necesario en este momento de reiterar las acciones vandálicas y desmanes cometidos en el sur argentino por esta agrupación terrorista. Son del dominio público. No es casual que los abogados defensores de los terroristas pseudo-mapuches sean abogados especializados en no defender víctimas o victimarios, sino a luchadores y luchadoras de utopías anacrónicas a las cuales aún adhieren los antiguos montoneros reciclados según las instrucciones recibidas de Rodolfo Walsh antes de ser ejecutado, de concentrarse en la defensa de los derechos humanos, el adoctrinamiento en los colegios, en las universidades y en los movimientos intelectuales y artísticos de la nación. Estos abogados cuentan también con el apoyo de jueces regionales alineados con su doctrina, como la jueza federal María Silvina Domínguez, y abogados como Rosario Fernández y Gustavo Franquet. Hace poco tiempo el tribunal, integrado por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richard Fernando Gallego, confirmó el fallo de la doctora Domínguez, intimando al ejército argentino a entregar sus tierras propiedad del Estado Nacional. Estos aportes jurídicos han motivado también la renuncia de fiscales, como el caso de la fiscal Little en el juicio al joven Nahuel y al de Jones Wallace, hoy prófugo de la justicia chilena. También los apañan las organizaciones gubernamentales INAI, INADI y la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del señor Horacio Pietragala. Según el comunicado de la RAM, difundido por su creador y líder Jones Wallace en 2014, esta organización declaró la guerra a la Argentina y Chile por considerar ilegal la conquista que ambos estados hicieron de los territorios que ellos declaran de su propiedad. Para declarar la guerra a una nación, no se puede pertenecer a ella. Por tanto, queda claro que ellos se consideran extranjeros de los dos países,
buscando una conquista a través de ocupaciones ilegales y ataques terroristas contra propiedades y habitantes. A fin de diferenciar datos del presente de hechos del pasado en Argentina, siempre he considerado que los hijos no son responsables de las acciones de sus padres. Ni en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, ejecutores de represiones ilegales, asesinatos, confiscaciones y desapariciones de personas por los que fueron condenados, ni en los descendientes de los grupos terroristas de los 70, aún impunes. Excepto que los hijos y nietos descendientes se dediquen a acciones con objetivos similares a las que protagonizaron sus padres o abuelos. Lamentablemente esto es lo que estamos viendo a través de los procedimientos que la descendencia montonera está efectuando desde las posiciones de gobierno y poder político que detentan en la actualidad. Por tanto, es válido mencionar los siguientes aspectos descritos por fuentes externas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, dependen respectivamente del doctor Martín Soria y la ex senadora nacional por la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, ex competidores en las elecciones provinciales por la gobernación de la actual gobernadora de Río Negro. Hoy continúan el enfrentamiento político desde la función pública, hostigando a la provincia con sus decisiones desde el Estado Nacional y privilegiando intereses personales por sobre los de la nación. El segundo de la señora Odarda es el señor Luis Alberto Pilquimán, perteneciente a la llamada comunidad mapuche y tío de Lucas Naiman Pilquimán, activista de la RAM, más precisamente del Lof Lafken Winkul Mapum, la agrupación que protagoniza los ataques y ocupaciones ilegales en la zona de Villa Mascardi, lo cual demuestra un evidente conflicto de intereses con la función pública. Este manifiesto conflicto de intereses fue comprobado por el accionar del señor Luis Pilquimán, quien utilizó camionetas oficiales del INAI para llevar y traer personas de la RAM desde y hacia cortes de rutas, como también proveerles de víveres pagados por el presupuesto oficial en las áreas ocupadas ilegalmente. Es decir, que el INAI está integrado al grupo terrorista RAM explícitamente. El INAI depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuyo titular es el señor Horacio Pietragala. Los padres del señor Pietragala eran soldados montoneros. Fueron declarados desaparecidos. En realidad, fallecieron en combate en la provincia de Córdoba cuando iban a ser capturados por las Fuerzas Armadas. Su padre, el montonero Pietragala, fue uno de los atacantes al regimiento de Monte 29 en la provincia de Formosa el 5 de octubre de 1975, donde murieron varios conscriptos nunca indemnizados por el Estado argentino a consecuencia de la acción bélica protagonizada por el terrorismo montonero, como sí lo fueron los atacantes del regimiento durante la democracia. Una discriminación inexplicable de la política argentina. La APN, Administración de Parques Nacionales, depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El ministro Juan Cabandier es hijo de montoneros desaparecidos que respalda explícitamente a los terroristas pseudo-mapuches. La Administración de Parques Nacionales se retiró de la querella judicial contra la RAM por la ocupación de las tierras de parques nacionales en la zona de Villa Mascardi, en una clara violación a los deberes de funcionarios públicos, respaldando y aceptando las acciones terroristas de ocupación violenta, y por tanto esa dependencia pública y sus integrantes también se manifiestan pertenecientes al grupo terrorista RAM. Por su parte, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, también ex soldado montonero, abogó durante el juicio en Chile contra el terrorista Jones Walla por su liberación durante el juicio en una clara interferencia del Estado Nacional argentino sobre el Poder Judicial y la justicia penal de un país hermano. A su vez, el ministro del Interior, Guado de Pedro, hijo de Lucila Adela Révora, la terrorista montonera que colocó una bomba en el domicilio del almirante Lamborghini en el año 1978, matando a la hija del almirante, a su custodio, a 2 vecinos e hiriendo a 10 vecinos más, ha respaldado las acciones del INAI y de la Secretaría de Medio Ambiente
convalidando los procedimientos en favor de los terroristas de la RAM. Claramente, también forma parte de la organización. La señora Victoria Donda, actual interventora del INADI, es hija de María Hilda Pérez de Donda, propietaria de la casa donde funcionó la cárcel del pueblo, donde estuvo secuestrado durante 375 días y luego asesinado el teniente coronel argentino del Valle Larrabure. Larrabure fue capturado durante el ataque del ERP a la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María el 10 de agosto de 1974. Es evidente también que, en este caso, un claro conflicto de intereses desde la función pública y la asociación personal y oficial con los terroristas mapuches de la RAM. Finalmente, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, otro asesino montonero que puso una bomba debajo de la silla de un bar para asesinar a un militar entre otras acciones terroristas de la época, debido a que ese día el militar no asistió a desayunar, el lugar fue ocupado por una mujer que murió en el acto junto con el mozo del local al estallar la bomba. Increíblemente, en la actualidad, ocupa el cargo de ministro de Defensa de la República Argentina, con poder de conducción sobre las políticas de las tres Fuerzas Armadas de la Nación. Curiosamente, la apelación del fallo sobre las tierras ocupadas por la RAM en la Escuela de Montaña del Ejército presentada por la justicia, ante la justicia, se entregó tarde, dejando firme un fallo inadmisible de la Cámara Judicial terrorista mencionada. Hay muchos otros exterroristas designados dentro de la función pública, a nivel nacional y provincial, lo cual de alguna manera convalida tanto la protección del terrorismo como la violación de derechos a ciudadanos independientes, organismos del Estado e instituciones civiles. Alguien podría pensar que este gobierno protector de terroristas ha de realizar acciones contra el terrorismo que está asolando las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Finalmente hay que decir que detrás de todo lo informado existen negocios inmobiliarios millonarios emergentes de las cesiones a precio vil o sin cargo de las tierras que reclaman los falsos mapuches, probablemente asociados con terceras personas vinculadas a la política, a la delincuencia institucional e intereses extranjeros. El grupo Benetton, propietario de 900.000 hectáreas en la provincia, reclamada por los falsos mapuches, les ofreció más de 7.000 hectáreas para que se instalaran, las cuales fueron rechazadas por considerarlas poco productivas, mientras que las tierras de la meseta de Somuncurá sí lo serían. El gobierno argentino, a través de la justicia, tiene en su poder enormes cantidades de campos y desarrollos inmobiliarios de los señores Lázaro Báez, Cristóbal López y la familia Kirchner, que podrían poner a disposición de la RAM, los mapuches disidentes y los piqueteros del conurbano, para resolver las tensiones y agresiones violentas que están sufriendo las poblaciones de las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires. Sin dudas, esas propiedades podrían ser más productivas para los terroristas y los piqueteros que las ofrecidas por el grupo Benetton. Argentinos, la guerra civil argentina de los 70 está vigente. La corrupción está desatada. Debemos prepararnos para una nueva campaña del desierto en la Patagonia. Debemos difundir estos hechos para que sean conocidos por las nuevas generaciones y las nuestras. Apelemos al patriotismo y a la lealtad con la patria. Invito a los amigos que han visto este video, que ven este video, a suscribirse a mi canal de YouTube, Grupo Odone, Luis Odone.